Nadie planea casarse en una estación de buses, y menos cuando el tiempo empieza a apretar por dentro. Marisol llevaba semanas cosiendo su propio vestido después de cerrar la sastrería, puntada sobre puntada, como quien ordena los días. No quería encajes ni vuelos, prefería una caída limpia, marfil discreto. La ceremonia sería mínima, firma en notaría, una foto en la puerta del local y café con pan de bocadillo. Santiago, enfermero de urgencias, trabajaba de noche y dormía a horas extrañas. Últimamente estaba más callado. Marisol lo notaba, pero decidió no empujarlo. A veces el amor cuida mejor cuando da espacio. Aún así, algo en su abrazo se había vuelto más largo, como si tomara medidas de lo irreemplazable, igual que ella medía telas. El lunes de la firma amaneció con llovizna. Marisol revisó los papeles, guardó el vestido en una funda y bajó la reja. Santiago llegó con su camisa blanca planchada. Tomaron un taxi que olía a pino y gasolina. Nadie habló mucho. Dijeron lo necesario con la mano entrelazada. La notaría parecía un acuario de murmullos. Un tablero electrónico hacía avanzar números con desgano. Marisol revisó el sobre por quinta vez. A las 2:30 encendieron su turno. Entonces la luz titiló y se apagó. Silencio. Después, linternas, pasos rápidos, voces de radio. Falla en la subestación, no hay sistema, reprogramación obligatoria. La funcionaria les entregó prioridad para la próxima semana. Varios protestaron. Otros se encogieron de hombros. Marisol sostuvo la funda con ambas manos, como si el viento pudiera llevársela. Santiago buscó una broma para aliviarla, pero no encontró ninguna que no sonara hueca. Salieron bajo la cortina de lluvia y caminaron hacia la estación central, a buscar techo para la decepción. La estación era un organismo vivo, ruedas, frituras, olor a café. Las pantallas estaban apagadas, cada cual dependía de la voz de otros. Un músico probó 3 acordes y se quedó en un bolero sencillo. Se sentaron en una banca metálica. Marisol miró los zapatos que pasaban y pensó que una boda también es eso, aprender a caminar con el zapato del otro, aunque apriete. Santiago la miró de perfil, queriendo memorizarla. La luz lechosa del techo de vidrio le dibujaba sombras suaves. Le gustaba la disciplina de Marisol, su frasco de monedas, sus plantas, su modo de coser. Quiso decirlo, pero el pecho le pesaba. Desde hacía 2 meses cargaba un diagnóstico que no sabía nombrar sin desordenarles la vida, y aún no hallaba la puerta correcta para contarlo. Un guardia anunció que, por la misma falla eléctrica, varios servicios estaban suspendidos. Un vendedor ofrecía impermeables a precio de tormenta. Una mujer mayor abrazaba una carpeta con sellos. A su lado, un hombre delgado respiraba con esfuerzo. Marisol sintió ternura por esa manera pública de proteger papeles. Santiago también los miró, con el reflejo profesional de quien evalúa sin molestar. «Podemos intentarlo mañana», dijo él, con la voz baja de las madrugadas del hospital. «Mañana coso hasta tarde», respondió ella. «Cierro antes si es preciso». El silencio, que otras veces entre ellos era cómodo, se llenó de ruidos ajenos. Una maleta contra el piso, un silbido, el pregón de los impermeables. Marisol apoyó la frente en el plástico de la funda y sintió su frío. Recordó a su madre. Las cosas importantes rara vez salen como una las imagina. Quiso sostener esa frase como paraguas. Santiago pensó en la notaría a oscuras y en planes escritos otra vez con lápiz. Miró la hora. 3:10. En el hospital, a esa hora, el pase de turno termina y empieza la fatiga muda. Por un segundo quiso pedirle a Marisol que se casaran allí mismo, con quien fuera, pero la frase le supo a prisa y prefirió callar. La lluvia tamborileó sobre el techo del corredor de taxis. Un vendedor de tinto les ofreció vasos mínimos. Marisol bebió y el amargor le ancló el cuerpo. Hoy no hubo boda, pensó, pero seguimos eligiéndonos. En su bolso, el frasco de monedas chocó con el llavero de la sastrería. El sonido le pareció un aplauso diminuto. Sostuvo la mirada de Santiago como quien afirma un puente. Entonces vio al hombre de la carpeta torcer el gesto. La mujer que lo acompañaba le sostuvo el brazo con práctica antigua. El guardia se acercó, habló por radio. Un señor de mediana edad, de maletín oscuro, mostró un carnet sin ostentación. Marisol alcanzó a leer registro civil. Sintió que el azar los colocaba en una fila distinta, invisible y sin numerador. Enderezó la espalda y apretó la funda contra el pecho. «¿Estás bien?», preguntó Santiago, notando el cambio en su respiración. «Sí», dijo ella. «Pero creo que esta tarde no ha terminado de decir lo que vino a decir». Él siguió su mirada. El hombre del carnet, más tarde sabría su nombre, don Ernesto,
Conversaba con el guardia y con la pareja de la carpeta, midiendo posibilidades en un mapa que solo los de oficio conocen. La estación se acomodó alrededor, como si detectara el principio de una historia. Entre la lluvia, el olor a café y gasolina, algo parecido a una promesa, encendió una luz que no dependía de la ciudad: la voluntad. Y la voluntad, aprendieron sin saberlo, puede abrir una puerta incluso en la penumbra. La estación de buses, con su ruido constante, se convirtió en un escenario inesperado. Los altavoces que solían anunciar rutas permanecían mudos. Las pantallas apagadas reflejaban sombras de viajeros cansados. La gente caminaba a tientas entre el desorden de maletas, cafés humeantes y niños inquietos. Afuera, la lluvia seguía dibujando líneas diagonales en los vidrios. Todo parecía detenido, como si la ciudad entera estuviera esperando algo sin nombre. Fue allí donde Marisol los vio por primera vez con claridad. Una mujer mayor, pequeña de estatura, que abrazaba una carpeta con la misma fuerza con que se sostiene a un hijo. Doña Carmen tenía el cabello recogido en un moño apretado y sus manos, llenas de venas y grietas, se cerraban con terquedad sobre el cartón gastado. A su lado estaba don Julián, un hombre delgado, con la piel pálida y los ojos hundidos, como si la enfermedad lo hubiese ido consumiendo con paciencia cruel. Cada respiración suya era un esfuerzo, un recordatorio de que el aire puede ser también una batalla. Marisol no pudo evitar mirarlos. Algo en esa carpeta hablaba de importancia, de urgencia, de una vida que dependía de hojas firmadas. Santiago también se fijó. Había aprendido en el hospital a reconocer la fragilidad en los gestos, el temblor en la comisura de los labios, el esfuerzo de los hombros al respirar, la manera en que los ojos piden ayuda incluso antes de que lo haga la boca. Un guardia de la estación se acercó entonces con paso decidido. Junto a él caminaba un hombre de mediana edad con maletín oscuro y un aire solemne. Mostraba un carnet sin ostentación, apenas un rectángulo de plástico que decía Registro Civil. Se llamaba don Ernesto. Había quedado atrapado en la estación por la misma falla eléctrica, varado como todos. Su maletín llevaba más sellos y papeles que ropa. El guardia lo detuvo frente a Carmen y Julián. Hubo un breve intercambio de palabras, gestos de cabeza, el roce de papeles. Luego Carmen levantó la voz lo suficiente para que quienes estaban cerca pudieran escuchar. Señor, hemos esperado demasiado. Mi Julián no tiene tiempo. El médico nos dijo que los días cuentan de otra manera para él. Queremos casarnos antes de que la memoria o la vida se lo lleve. La confesión cayó sobre el aire como una piedra en el agua. Varias personas dejaron de hablar y observaron. Don Ernesto bajó la mirada hacia la carpeta. La abrió con cuidado. Partidas de nacimiento, fotocopias de cédulas, formularios ya amarillentos por las idas y venidas de oficinas. Todo en regla. Solo faltaba lo esencial: la firma, el acto mismo de unirlos legalmente. Sin sistema es imposible, dijo primero, con la prudencia de quien conoce las normas. Pero luego suspiró y agregó: aún así puedo levantar un acta manual. Es válido, pero necesito 2 testigos. La voz de Carmen tembló. Aquí mismo, en la estación, no nos importa el lugar, solo queremos que quede escrito antes de que sea tarde. Don Julián asintió, su respiración entrecortada. Había lágrimas acumuladas en sus ojos cansados. Su sí todavía no había sido pronunciado, pero ya estaba dicho en la urgencia de su cuerpo. Marisol sintió un golpe en el pecho. Miró a Santiago y él ya la miraba. Fue un instante sin palabras. Ambos sabían qué hacer. Santiago sacó la billetera, abrió su cédula y la levantó. Nosotros seremos los testigos, dijo con firmeza. Marisol también entregó la suya, aunque las manos le temblaban. No era nerviosismo, sino una mezcla de respeto y conciencia. Estaban a punto de presenciar algo irrepetible. El guardia marcó un perímetro improvisado, apartando a los curiosos. Algunos se acercaron con silencio reverencial, otros se ofrecieron a sostener paraguas o linternas de celular. La estación, acostumbrada al ruido, de pronto se volvió un templo improvisado. Don Ernesto abrió su maletín y sacó un cuaderno de hojas gruesas, un tampón de tinta y un sello metálico. Los colocó sobre una banca metálica como si fuera un altar. Un músico ambulante, que hasta entonces tocaba boleros distraídos, cambió de melodía y comenzó a rasgar su guitarra con suavidad. El murmullo de la gente bajó hasta convertirse en silencio expectante. Carmen tomó la mano de Julián. La piel de él estaba fría, pero el gesto fue tan firme que parecía una promesa renovada. Ella lo miraba como se mira a alguien que ya se está despidiendo.
y aún así sonrió. Toda la vida esperé este momento, le dijo con un hilo de voz. Julián, con esfuerzo, alcanzó a responder. Nunca pensé que llegaría así, pero contigo cualquier lugar es sagrado. Las palabras hicieron llorar a más de uno de los que estaban alrededor. Marisol sintió que el vestido en la funda, apretado contra su pecho, latía como un corazón. Santiago, al lado suyo, respiraba hondo, como si contuviera una emoción demasiado grande para dejarla salir. Don Ernesto carraspeó y empezó con voz solemne. En nombre de la ley, vamos a unir lo que la vida ya unió hace mucho tiempo. Y mientras la lluvia golpeaba los techos de la estación y el olor a café se mezclaba con el de la humedad, comenzó una boda que nadie había planeado, pero que todos sabían necesaria. La estación, que hasta ese momento había sido solo un pasillo de pasos apurados y vendedores de tinto, se convirtió en un escenario solemne. El guardia apartó las bancas metálicas formando un pasillo improvisado. Don Ernesto acomodó su cuaderno sobre una de ellas, como si aquella superficie fría pudiera transformarse en altar. No había flores ni vitrales, pero había ojos atentos y silencio reverencial. Los pasajeros, que al principio miraban con curiosidad, comenzaron a agruparse alrededor. Una mujer repartió servilletas secas para que Carmen se limpiara las lágrimas. Un niño, con un balón bajo el brazo, se acercó con el respeto que solo los pequeños saben tener cuando intuyen que ocurre algo sagrado. Y el guitarrista ambulante, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a tocar un vals suave, esas notas que parecían zurcir la tristeza. Carmen, con la carpeta aún en las manos, la entregó al funcionario. Después buscó la mano de Julián. La piel de él estaba helada, pero ese contacto era todo lo que importaba. Lo miró con ternura, como si de pronto tuvieran 20 años menos y estuvieran soñando con el futuro. Nunca pensé que llegaría este día, dijo, la voz temblando pero firme. Julián sonrió con un esfuerzo que le costó aire. Yo tampoco. Pero si hay un cielo, Carmen, está aquí, contigo. Don Ernesto levantó la vista del cuaderno y los observó con respeto. Sus palabras, aunque mecánicas en otras circunstancias, sonaron distintas en aquel lugar. Hoy, frente a estos testigos, doy fe de que ustedes se reconocen como esposos. No importa el lugar ni la hora, lo que importa es la voluntad. Carmen apretó la mano de Julián y con lágrimas corriendo por sus mejillas, dijo el sí, más decidido de su vida. Julián respiró hondo, cerró los ojos un segundo y luego, con voz débil pero clara, pronunció también su sí. La estación entera contuvo el aire. Fue un instante en que hasta la lluvia pareció detenerse. Don Ernesto estampó el sello metálico sobre la hoja, el sonido seco resonando como un disparo de dignidad. Entonces los aplausos estallaron. No eran gritos eufóricos, sino palmas que se alzaban con reverencia. Algunas personas lloraban sin conocerlos. Otras se abrazaban sin razón aparente, solo porque habían comprendido que la vida acababa de mostrarles un milagro sencillo. Marisol y Santiago firmaron como testigos. Ella temblaba consciente de la trascendencia de aquel gesto. Él lo hizo con la seguridad de un médico que certifica lo vital, pero dentro llevaba una tormenta, porque en los ojos hundidos de Julián vio un reflejo demasiado cercano de sí mismo y supo que tarde o temprano tendría que decirle a Marisol la verdad que callaba. Tras los aplausos, Carmen abrazó a Julián con fuerza, pero él empezó a toser. Su cuerpo se dobló hacia adelante como si la enfermedad recordara su presencia. Santiago corrió a sostenerlo, lo ayudó a incorporarse y le dio aire. Su experiencia en urgencias se activó de inmediato, aunque en el fondo supiera que no había cura para lo que veía. «Resiste, Julián, respira despacio», susurró, con la voz que tantas veces había usado para pacientes que no podían más. Carmen lloraba, sujetando la espalda de su esposo recién legalizado. «No te vayas ahora, por favor». Julián, con un hilo de voz, alcanzó a decir entre jadeos: «Ya no tengo miedo, Carmen. Ahora puedo descansar». El silencio fue total. Ni el guitarrista se atrevió a seguir tocando. La estación entera miraba la escena con un respeto absoluto. Nadie se movía. El guardia bajó la cabeza. Don Ernesto cerró el cuaderno lentamente, como quien entiende que el deber se ha cumplido, pero la vida sigue imponiendo su propio guión. Marisol sintió que las lágrimas le corrían sin control. Apretó el vestido contra su pecho. Por primera vez se preguntó si también ella estaba esperando demasiado. El amor, pensó, no debería vivir de aplazamientos. Santiago tragó saliva. El peso del secreto que llevaba dentro se duplicó. Miró a Marisol y el nudo en su garganta fue tan fuerte que casi le impidió hablar. No lo hizo. No allí,
no frente a todos. Pero comprendió que la enfermedad de Julián era también un espejo de su propia vida, un recordatorio de que el tiempo puede ser traicionero y fugaz. Carmen besó la frente de su esposo. Sus lágrimas cayeron sobre su piel pálida, y aunque Julián seguía respirando con dificultad, sonrió. Había logrado casarse con la mujer que amaba, aunque la estación fuese su catedral y un cuaderno viejo su acta matrimonial. La multitud poco a poco volvió a moverse. El guitarrista retomó una melodía suave y algunos ofrecieron agua o pañuelos. Pero nadie olvidaría lo que había ocurrido. Un acto de amor en su forma más pura, en el lugar menos esperado. Marisol tomó la mano de Santiago y la apretó con fuerza. Él respondió al gesto, y en ese apretón había tanto amor como miedo. Porque aunque nadie más lo supiera, Santiago sentía que también estaba en una carrera contra el tiempo. La boda improvisada de Carmen y Julián había dejado a la estación en un estado extraño, como si todos hubieran presenciado algo demasiado íntimo para ser compartido y, sin embargo, imposible de ignorar. La multitud comenzó a dispersarse poco a poco, pero el aire todavía estaba cargado de emoción. Algunos se limpiaban los ojos con disimulo, otros abrazaban a quienes tenían cerca, como si de pronto hubieran recordado que la vida se sostiene en vínculos más que en horarios. Marisol se mantenía de pie, todavía sosteniendo la funda de su vestido. Había llorado, pero no de tristeza. Lo que había presenciado la había sacudido por dentro. Era como si la historia de Carmen y Julián le hubiese hablado directamente al oído, recordándole que el amor es demasiado frágil para seguir posponiéndolo. Santiago, en cambio, estaba en silencio. Había ayudado a Julián a calmar la tos, había sostenido a Carmen cuando las lágrimas la derrumbaron, había firmado como testigo. Y ahora, con el bullicio bajando de intensidad, sentía que el peso de su propio secreto lo hundía más que nunca. Carmen, aún arrodillada junto a Julián, le agradeció con la mirada. «Gracias, hijo», murmuró. «No sé qué habría hecho sin tus manos». Santiago apenas asintió. No podía hablar mucho más, porque la garganta se le cerraba. Observó cómo Julián respiraba con dificultad, pero con la paz de quien ha cumplido lo esencial antes de que el tiempo se lo arrebate todo. Ese cuadro era demasiado familiar, demasiado cercano, y fue en ese instante que supo, ya no podía seguir callando. Se apartó unos pasos de la multitud y buscó un rincón más silencioso, bajo el corredor de taxis. Marisol lo siguió, todavía con el rostro húmedo por las lágrimas. «¿Qué ocurre, Santiago?», preguntó notando su inquietud. Él respiró hondo, como si se preparara para una operación de riesgo. La miró con los ojos enrojecidos, y por un momento pensó en quedarse callado otra vez. Pero el recuerdo de Julián muriendo con papeles en la mano lo empujó a hablar. «Marisol, hay algo que no te he dicho». Ella lo observó en silencio, apretando la funda del vestido. «Hace 2 meses», continuó él, «me hicieron unos exámenes. Empezaron por cansancio, mareos. Pensé que era el turno nocturno, la rutina. Pero no. El médico fue claro. Tengo una enfermedad degenerativa en el corazón. Mi tiempo también es limitado». Marisol sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La funda del vestido resbaló de sus manos y cayó al suelo. Abrió la boca, pero no logró articular palabra. La lluvia golpeaba fuerte el techo de lámina, como si el cielo confirmara el golpe. «Por eso tenía tanta prisa en casarnos», dijo él con lágrimas contenidas. «Quería dejarlo todo en orden, que tuvieras un papel que te protegiera, que tuvieras una parte de mí aunque yo no estuviera». «Santiago», exclamó ella, al fin encontrando la voz. «¿Y pensabas callármelo? ¿Pensabas cargar con eso tú solo?» Él bajó la cabeza. «No quería arruinarte nada. Pensé que si podía darte aunque sea un tiempo de normalidad, valía la pena callar. Pero hoy, al ver a Julián, entendí que esperar solo nos roba minutos que nunca regresan». Marisol temblaba. La ira y el dolor se mezclaban con un amor tan grande que la desbordaba. Quiso gritar, quiso negarlo, pero lo único que salió de su boca fue un susurro quebrado. «No me quites la oportunidad de estar contigo, Santiago. No me robes mi derecho a decidir cómo quiero vivir este tiempo». Él levantó la vista sorprendido por la fuerza de sus palabras. En los ojos de Marisol no había miedo, sino determinación. Era la misma mirada que ponía cuando una costura complicada la desafiaba, esa mezcla de terquedad y amor que podía sostener lo imposible. Ella recogió la funda del vestido y la abrazó contra el pecho. Hoy entendí algo con Carmen y Julián. El amor no se posterga.
Y si a ti te queda poco tiempo, entonces lo gastaremos juntos, sin esconder nada, sin esperar. Santiago sintió que el aire le regresaba de golpe. La abrazó con fuerza y en ese abrazo se le escaparon las lágrimas que había reprimido durante semanas. No eran lágrimas de derrota, sino de alivio. Al fin había dejado caer la verdad y en lugar de rechazo encontró brazos que lo sostenían. A lo lejos los pasajeros seguían con su rutina, pero algunos aún miraban hacia ellos. El guitarrista, como si adivinara el momento, cambió de melodía y comenzó a tocar una canción lenta, melancólica, pero hermosa. Era como si la estación misma se hubiera convertido en cómplice de su confesión. Marisol apoyó la frente en el pecho de Santiago y susurró: «No sé cuánto tiempo tengamos, pero no pienso desperdiciar ni un solo día». Él cerró los ojos. Por primera vez en meses no sintió miedo. Porque aunque el reloj corría en su contra, descubrió que el amor, cuando es verdadero, puede vencer a la desesperanza. La confesión de Santiago no quedó entre ellos dos. Aunque habían buscado un rincón apartado bajo el corredor de taxis, las palabras tienen eco, y la verdad, cuando es tan intensa, se filtra como un rumor. Una mujer que vendía café en vasos de icopor los había escuchado, el guardia que todavía rondaba cerca, también. Y pronto, como si la estación entera compartiera un mismo pulso, la noticia corrió. El joven enfermero que había corrido tras el ladrón y salvado los papeles de Julián también estaba enfermo y su tiempo era corto. No hubo murmullo de chisme, sino un silencio denso, de esos que caen cuando la gente comprende que está frente a algo sagrado. Marisol, todavía con lágrimas frescas en el rostro, se mantuvo abrazada a Santiago. No había vergüenza en su llanto. Era dolor y amor en estado puro. Fue entonces cuando doña Carmen, que seguía junto a Julián, se levantó con esfuerzo y se acercó hasta ellos. Tenía el rostro cansado, pero la mirada firme. Tomó las manos de Marisol y las colocó sobre las de Santiago. «Hija», dijo con voz quebrada, «el tiempo no es nuestro. Si algo aprendí hoy es que el amor no se guarda para mañana. No cometas nuestro error. Cásense ahora, aquí, donde la vida los alcanzó». Las palabras cayeron como una chispa sobre leña seca. Varias cabezas asintieron entre la multitud. Alguien gritó desde atrás: «¡Que se casen aquí mismo!». El guardia, conmovido, buscó a don Ernesto, quien había cerrado ya su cuaderno después de sellar el acta de Carmen y Julián. El funcionario los miró a ambos con seriedad, como midiendo si era correcto quebrar otra vez la rutina de las leyes. Pero la voz colectiva de la estación se volvió coro: «¡Que se casen! ¡Que se casen!». Santiago miró a Marisol, inseguro. «No quiero que sientas que te obligo. Esto no estaba planeado». Ella lo interrumpió, apretando con fuerza sus manos. «Santiago, ¿no entiendes? La vida nunca estuvo planeada. Y si hoy nos toca firmar bajo este techo de lámina y con este público improvisado, lo prefiero a seguir esperando un mañana que quizá no llegue». La decisión estaba tomada. Don Ernesto volvió a abrir el cuaderno, sacó otra hoja en blanco y mojó el tampón de tinta. El guardia apartó nuevamente las bancas y el guitarrista, con lágrimas discretas, comenzó a tocar un vals lento. La multitud formó un círculo alrededor, guardando silencio reverencial. Marisol abrió la funda de su vestido. No se cambió. No había tiempo ni espacio, pero lo levantó con cuidado y lo extendió sobre sus brazos como si fuera un velo simbólico. Los presentes contuvieron la respiración. Comprendieron que ese gesto sencillo era, en realidad, más poderoso que cualquier ajuar lujoso. Don Ernesto comenzó con voz solemne: «Marisol, ¿aceptas a Santiago como tu esposo, en la salud y en la enfermedad, en los días luminosos y en los oscuros, sabiendo que el tiempo es frágil pero que el amor lo sostiene?» Ella, con la voz firme y los ojos brillando, respondió sin dudar: «Sí, lo acepto». El funcionario giró hacia Santiago. «Santiago, ¿aceptas a Marisol como tu esposa para cuidarla y dejarte cuidar en lo previsto y en lo inesperado, en lo eterno y en lo fugaz?» Él tragó saliva, respiró hondo y con un hilo de voz que se fue volviendo más fuerte dijo: «Sí, la acepto, con todo lo que soy y con lo poco que me queda». Entonces el sello cayó sobre la hoja y el golpe metálico resonó en la estación como un trueno que despeja la duda. La multitud estalló en aplausos. Algunos lanzaron monedas al aire como bendición improvisada, otros sacaron sus celulares para registrar el momento, no por espectáculo, sino para guardar memoria de una boda que nadie olvidaría. Una señora corrió a traer café y lo repartió como brindis. Un niño sopló un silbato y los conductores de taxis hicieron sonar sus pitos en coro de celebración.
Marisol abrazó a Santiago con tanta fuerza que parecía querer retenerlo contra el tiempo. Él cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran libremente. No eran lágrimas de miedo, sino de alivio. Al fin se habían dicho todo, y ahora eran esposos, testigos de que el amor puede firmarse incluso en medio del caos. Doña Carmen, de pie junto a Julián, lloraba y sonreía a la vez. Ahora sí, susurró. Este lugar se convirtió en santuario. La estación volvió lentamente a su ruido habitual, pero todos sabían que habían presenciado algo irrepetible. Dos bodas en un mismo día, en un mismo espacio, ambas nacidas de la adversidad, ambas sostenidas por la urgencia del amor. Marisol apoyó la frente en el pecho de Santiago y le dijo al oído: «Ya no tengo miedo. Pase lo que pase, nos queda la eternidad de este instante». Él la abrazó y en ese gesto comprendió que, aunque el tiempo le fuese breve, el amor que acababan de sellar no tenía medida. La noche ya había caído sobre la ciudad. Afuera, los buses seguían partiendo, las llantas salpicaban charcos y los vendedores guardaban sus termos vacíos. La estación había recuperado su bullicio cotidiano, pero en el aire flotaba un eco distinto, como si aquel rincón de bancas metálicas hubiera quedado marcado para siempre por lo ocurrido. Marisol y Santiago permanecían sentados juntos, todavía asimilando lo que acababa de pasar. Ella no soltaba su mano. La sostenía como si al apretarla pudiera detener el reloj que los apremiaba. Él, agotado pero sereno, la observaba en silencio. En su rostro había cansancio, sí, pero también una paz que no había sentido en mucho tiempo. Doña Carmen y don Julián seguían allí. Él, recostado en su hombro, respiraba con dificultad, pero con una sonrisa tranquila, como quien sabe que ya no le debe nada al destino. Carmen acariciaba su cabello blanco con ternura. «Ya estamos casados, Julián. Nadie puede quitárnoslo», le susurraba. El guardia, conmovido, se quitó la gorra y se acercó a Marisol y Santiago. «No sé si les sirva de algo», dijo, «pero hoy me enseñaron que aquí, en medio del ruido y la prisa, todavía hay espacio para lo sagrado. Gracias por recordármelo». Marisol sonrió con los ojos húmedos. «El agradecimiento es nuestro. Sin usted, ni Ernesto, ni todos los que nos rodearon, esto no habría sido posible». Don Ernesto, cansado pero satisfecho, guardó su cuaderno y su tampón de tinta. «Hoy la ley se escribió con humanidad», dijo con voz grave, «y eso es lo que realmente le da sentido». La multitud, que en gran parte ya se había dispersado, dejó atrás un murmullo de esperanza. Algunos se marchaban comentando que habían sido testigos de un milagro en vivo. Otros, en silencio, se llevaron la certeza de que el amor no necesita escenarios grandiosos para volverse eterno. Marisol acarició el rostro de Santiago. «¿Sabes qué pienso?», le preguntó. «¿Qué?», dijo él mirándola con ternura. «Que el tiempo es un ladrón, pero hoy le robamos nosotros a él». Él sonrió débilmente, apretando su mano. «Si me quedara solo un día más, ya valdría la pena por esto». Ella se inclinó y lo besó en la frente, un beso que tenía la fuerza de un juramento. No prometía eternidad, prometía presencia. No hablaba de futuro, hablaba de aquí y ahora. Mientras tanto, Julián, con voz apenas audible, pidió a Carmen que lo acercara. Quería mirar a los recién casados. Cuando alzó la vista, sus ojos cansados brillaban con una mezcla de nostalgia y gratitud. Ustedes son la prueba de que el amor no espera». Hizo una pausa, luchando contra el aire. «No dejen que el miedo les robe nada». Fueron sus últimas palabras completas de aquella noche. Poco después, Carmen lo abrazó más fuerte, y él cerró los ojos, rendido al cansancio, pero con una sonrisa que parecía grabada para siempre. La estación se quedó en silencio una vez más. Marisol y Santiago miraron a Carmen, y ambos comprendieron que estaban presenciando el desenlace natural de una vida que había sabido amar hasta el final. Ella no lloró con desesperación, sino con dulzura, agradecida de haber tenido la oportunidad de despedirse con dignidad. Cuando por fin se levantaron para irse, la lluvia había cedido. Las calles mojadas brillaban bajo los faroles, y la ciudad, caprichosa, parecía haber recobrado su ritmo. Tomaron un taxi juntos, Carmen con Julián apoyado en su regazo, y Marisol y Santiago de la mano en el asiento trasero. El silencio entre ellos no era incómodo, era reverencial, como si ninguno quisiera romper la delicadeza del momento. Antes de bajar, Carmen tomó la mano de Marisol y la besó con ternura. «Cuida cada instante, hija. No dejes nada para después. Después es una palabra que a veces nunca llega».
Las palabras quedaron flotando como un eco en el aire mientras el taxi se alejaba. Marisol y Santiago caminaron hasta su casa bajo el reflejo de los postes de luz. No había banquete, no había flores, no había familia reunida, pero había algo más fuerte, la certeza de haber elegido. Al entrar, Marisol colgó la funda del vestido detrás de la puerta. No necesitaba usarlo para que su matrimonio fuera real. Ese vestido, que había cosido con paciencia, ahora simbolizaba no la espera, sino la decisión. Esa noche, al acostarse, Santiago la abrazó como nunca, y antes de cerrar los ojos le susurró: Marisol, gracias por no tener miedo. Ella lo besó en los labios y respondió: el miedo no desaparece, Santiago. Lo que pasa es que el amor lo vuelve pequeño. Y allí, entre la fragilidad del cuerpo y la fuerza del sentimiento, comprendieron lo esencial, que la eternidad no se mide en años, sino en la intensidad de los segundos compartidos. La estación de buses, con su ruido, su olor a café y gasolina, había sido testigo de 2 bodas en un mismo día. Una, la de Carmen y Julián, para sellar un amor que se despedía. Otra, la de Marisol y Santiago, para abrazar un amor que sabía de antemano que sería breve, pero que no se dejaría derrotar por el reloj. Al final, todo quedó grabado en un cuaderno de hojas rugosas, con tinta que quizás se borraría con el tiempo. Pero lo escrito en los corazones de quienes lo presenciaron jamás desaparecería, porque aquel día, en una estación cualquiera, todos aprendieron la lección más grande. El amor verdadero no espera condiciones perfectas. Se vive, se arriesga y se decide, aun cuando la adversidad lo tiña de incertidumbre.